Muy buenas noches con cada uno de los seguidores de Latin Juris. En principio, agradecer nuevamente la participación de todos ustedes, miembros públicos electos, que nos inculca y nos motiva a seguir conociendo y practicando y más aún fomentando la cultura jurídica en Latinoamérica. El tema que vamos a abordar el día de hoy está relacionado a, vaya que la semana es garantías fundamentales, a conversar acerca de las garantías constitucionales que deben ser revisadas por el juez penal, evidentemente en el proceso penal sustantivo. La tónica o la idea de cómo se va a ir trabajando esta ponencia, que va entre 30 a 40 minutos, va a ir en 3 a 4 aspectos bien definidos. En principio vamos a hablar acerca de cómo es que la constitucionalización ha llegado al proceso penal. En segundo término hablaremos de la garantía del plazo razonable y su control justamente en un proceso penal. Luego hablaremos de la tutela de derechos como mecanismo para supervisar la debida motivación de las disposiciones fiscales en sede penal. Luego hablaremos de los controles de limitaciones a las libertades individuales, entiéndase prisiones preventivas, ¿no?, en sede constitucional. Y luego hablaremos del debido proceso. Ok, empecemos. En principio, hay que establecer dos cosas previamente. El tema de la constitucionalización del proceso penal no es algo novedoso. Como se ha ido conversando anteriormente en distintos trabajos, la constitucionalización no pasa sino por ser esa presión sistemática, esa relación jerárquica de imperio que deslinda justamente la creación de otros cuerpos normativos. El derecho penal no es ajeno a ello. Tanto a nivel sustantivo como a nivel adjetivo, el derecho penal trata de establecer cierto ámbito de garantías que permitan a todos los justiciables, entiéndase personas tanto agraviadas como imputadas, poder acceder a un proceso penal previsto de todas las garantías fundamentales y constitucionales que el sistema en todo prevé. Si nos abocamos únicamente a las garantías del imputado, pues tendríamos que establecer que esto ha tenido un derrotero histórico importante. Podemos hablar justamente de modelos inquisitivos, garantistas, mixtos, que han previsto en la averiguación de la verdad una necesidad legitimada evidentemente por la preocupación de la sociedad, que involucra justamente la debida sanción a cada una de las personas que han vulnerado pues un derecho fundamental establecido como un bien jurídico para el derecho penal. Entonces, lo que podemos decir como primer elemento sustancial de la manifestación de las garantías fundamentales es que el derecho penal ha establecido o ha seleccionado ciertos derechos fundamentales relacionados a la naturaleza del ser o a la naturaleza de las cosas para hacerlas objeto de una tutela preferente que merezca justamente la intervención del jus puniendi estatal y evidentemente agregar tanto sanciones que implique restricción de las libertades locomotoras individuales o al mismo tiempo restricción de el ejercicio de ciertos derechos civiles, ¿no? Esta colación de derechos fundamentales pasa por tener otra categorización dentro del derecho penal. Esta categorización es generalmente dada bajo el cliché de bienes jurídicos protegidos. Estos bienes jurídicos protegidos no son sin más que derechos fundamentales establecidos o seleccionados por el derecho penal para ser objeto de tutela residual, entiéndase supraespecial, ¿no?, respecto a otros derechos o otros bienes patrimoniales o a otros bienes que pudiéramos entender en el sistema de garantías. Esa es la primera visualización de la constitucionalización del derecho penal. El reconocimiento de los derechos fundamentales dentro de los bienes jurídicos que protege el Estado y de respecto de los cuales se va a ejercer el jus puniendi siempre y cuando se acredite en un proceso penal previo la transgresión o la vulneración de alguno de ellos. El segundo elemento que permite establecer
una verificación de la constitucionalización del proceso penal es la implementación de las garantías procesales. Como nosotros hemos entendido, por hacer un paréntesis, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8 prevé propiamente un catálogo de garantías judiciales que deben preverse justamente en el trámite del proceso. No hablamos únicamente ya de qué es lo que es penalmente relevante para el sistema estatal, evidentemente plausible de sanción, sino ahora hablamos de cómo va a ser el camino, cómo va a ser el procedimiento, cuáles van a ser las pautas. No hablamos únicamente, y que se entienda bien, no hablamos únicamente de establecer cuáles son las partes del proceso, hablamos de principios procesales, hablamos de garantías que permiten delimitar que la intervención gradual en la investigación por parte del Ministerio Público o el juez investigador, según sea el modelo procesal de cada país, juez instructor en algunos países, sea una intervención legitimada con observancia de los derechos fundamentales, es decir, que tenga una intervención gradual proporcional y razonable. Evidentemente, estos criterios de proporcionalidad y razonabilidad están en atención generalmente a tres cosas. La primera de ellas en relación al fin de la investigación, el tipo del delito, y entiéndase por antonomasia qué bien jurídico se pretende proteger dentro de este delito. Segundo, el nivel de urgencia e inaplazabilidad del acto de investigación. Y finalmente, la concreción del tiempo en el cual va a durar la investigación, justamente la investigación penal. Entonces, estos tres elementos permiten diferenciar que evidentemente existen ámbitos de constitucionalidad en la investigación. Es decir, una investigación debiera ser acorde a un tipo penal específico y por ende proteger un derecho fundamental. Debe ser razonable en la medida de intervención, correcto, y debe obedecer a un tiempo específico, o sea, no puede ser indeterminado en el espacio temporal. Siguiendo, pues evidentemente tendrá que demostrarse un debido sustento en la invocación del jus puniendi estatal, es decir, materializado ya la investigación con los elementos de convicción u otros elementos más, pues tendremos que tener una concreción en una teoría del caso por parte del Estado que deberá ser sustentada sea por un juez instructor o el fiscal representante del Ministerio Público en una acusación formal. Esto evidentemente va a permitir que la persona que sometida al proceso pues invoque la garantía del contradictorio y puede ejercitar debidamente el derecho de defensa y, según sea el caso, instar al derecho a recurrir justamente a otras instancias judiciales superiores. En este punto, lo que podemos apreciar, señores, es que el derecho constitucional ha permitido que principios como el plazo razonable, el principio a la doble instancia, acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, la presunción de inocencia que acompaña al imputado, tengan ese asidero real en cada una de las instancias y etapas del proceso. Definitivamente, claro está, es necesario delimitar en qué medida cada uno de estos principios va a tener colaboración o participación en las etapas de la investigación, del control de la acusación o la etapa misma del juicio, donde ya se pone justamente manifiesto la valoración de las pruebas, la confrontación de la teoría del caso fiscal y evidentemente la expedición de la sentencia que estará a cargo del juez. Luego de haber explicado más o menos la trascendencia de la constitucionalización, corresponde establecer el primer tema crítico que debemos analizar en la presente sesión, que está referida a la razonabilidad del plazo. Muchas cosas se han establecido respecto a la razonabilidad del plazo de la investigación. El título propiamente, como se ha establecido, es el juez de garantías. En sistemas penales latinos, pues se ha establecido que el juez de garantías se refiere al juez de la investigación preparatoria formal, es decir, esta primera etapa del proceso en el cual un juez conoce justamente los primeros indicios o indagaciones o intervenciones fiscales y respecto a quién se le piden ciertas concesiones por el fiscal para adoptar medidas reales de intervención o medidas personales, tales como pues, una medida de allanamiento, ¿no? Una
intervención corporal, que puede ser justamente una prisión preventiva, entre otras más. Se le llama juez de garantías porque evidentemente es el primer filtro y es quien lleva de la mano la verificación sustancial y constitucional de todos los elementos ejercidos en la investigación fiscal. Es decir, si es que en un momento dado yo tuviera algún contubernio, alguna duda acerca de la legitimidad con la cual el fiscal viene trabajando justamente el tema de indagación probatoria, sencillamente pues tendré que interponer el recurso pertinente según sea el sistema procesal de cada país y decir, señor juez, pues aquí no se ha respetado cierta garantía, ordena usted, se haga el control respectivo, se ordena al fiscal corregir justamente el defecto y, evidentemente, continuar con la investigación en la medida de lo posible, siempre con la percepción de las garantías fundamentales. Y dentro de estas garantías fundamentales, finalmente, está el plazo razonable. El plazo razonable ha sido entendida de múltiples maneras. No excesivamente largo, no suficientemente poco. Y generalmente hay 3 indicadores para poder establecer qué plazo es o no razonable. Pues el primero de ellos tendría que ser la finalidad del acto procesal. Hablamos de finalidad del acto procesal porque evidentemente hay actos de investigación que son procurados por el Ministerio Público que agotan finalmente su naturaleza o su finalidad en actos muy céleres o siendo incluso que son actos que se pueden acabar o agotar en poco tiempo, no se ejecutan. Podríamos hablar en este punto del segundo elemento también, que tiene que ver con la diligencia del órgano persecutor o investigador. ¿Qué quiere decir? Vaya, si el Ministerio Público está preestablecido de un tiempo legal, hay un tiempo establecido por ley, no lo sabe aprovechar, no lo utiliza, no es diligente, no lo aprovecha, pues evidentemente su falta de diligencia no pudiera ser el aval para permitir que una persona siga siendo investigada de forma indeterminada en el tiempo. Más aún cuando el acto de investigación que se pretende realizar es concreto, pues ordenar que se haga una pericia, que se pase una intervención médico-legista, entre otras cosas, un acto de intervención, quizás un allanamiento, identificación, lo que fuere. Pero también pasa que hay casos en los cuales se dan investigaciones muy complejas y eso en atención a los delitos. Y pues dentro de estos delitos pues tendremos estos amplios que son de relevancia incluso para la comunidad internacional, como son pues los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, criminalidad organizada, terrorismo. Estos delitos evidentemente ostentan una cualificación especial, no únicamente en el tratamiento objetivo, sino también en el cúmulo de actividades y diligencias fiscales que se tienen que realizar para poder determinar no únicamente la comisión del delito, sino el nivel de participación de todos y cada uno de los agentes que participan de esas estructuras criminales. Es por ello que, independientemente del tiempo que a veces es legalmente establecido, pues se optan ciertas ampliaciones, ciertas flexibilizaciones para coadyuvar al fin que es la averiguación de la verdad. Entonces, la verificación de la razonabilidad parte por tener como primer filtro intraprocesal la verificación del plazo preestablecido por ley. ¿Correcto? Es el plazo que no debemos vulnerar. En segundo término, pues estará en los elementos propiamente de la finalidad del acto investigativo, es decir, qué es lo que se va a investigar. Y como tercer elemento, pues tendremos justamente el nivel de participantes. ¿Cuántas son las personas que van a estar involucradas? Se han identificado, se han individualizado, qué nivel de participación tiene cada una de ellas y evidentemente esto va a tener que estar plasmado en la teoría teoría previa del caso establecido por Fiscalía que, por ejemplo, en Perú se llama disposición de formalización, ¿correcto? Y continuación de la investigación preparatoria. Luego de superado este primer elemento, toca ver el nivel, como habíamos dicho, de diligencia fiscal. Lo habíamos hablado propiamente. La ausencia de diligencia fiscal, pues no podría suponer una flexibilización al control del plazo razonable. Y esto también va de la mano con el tercer elemento, la colaboración del procesado. Evidentemente es algo real, algo que tiene que decirse. Los procesados, los investigados, no necesariamente coadyuvan con la averiguación de la verdad. Y esto puede obedecer a X razones, vaya, por considerarse culpables,
o por no tener conocimiento, o sencillamente pretenden realizar una conducta obstruccionista. Esto, pues, evidentemente ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ha establecido que las intervenciones obstaculizadoras por parte del procesado dentro justamente de los actos de investigación, entiéndase, ejemplo, ¿no? Una notificación a declarar, sencillamente no dice nada, ni esa persona ejerce el derecho de guardar silencio, vaya que es una garantía, no da declaración, no participa de la diligencia, por ejemplo, de pues, o sea, reconocimiento de unos objetos materiales, reconstrucción de los hechos delictivos, entre otras diligencias más que se pueden disponer por fiscalía, pues no participa el imputado, agrede. Y esto, incluso en algunas circunstancias, vaya a ser la aclaración, es solapado por letrados que no permiten o buscan justamente una dilación excesiva para que se vence el plazo legal, ¿no? Y evidentemente instar ante el juez de garantías y decir, señor juez de garantías, pues aquí se vulnera el plazo razonable porque se vulnera el plazo legal, por ende la investigación debe concluir, ordénese fiscal, se da la investigación y que disponga lo que deba continuar. Y claro, pues si uno obstruye la justicia en ese sentido, pues el fiscal no va a tener los suficientes elementos para poder sustentar una adecuada teoría del caso y obviamente pues la finalidad del proceso penal, que es la averiguación de la verdad en este tipo de delitos, pues no va a llegar obviamente a resultados productivos. Es preciso en este extremo establecer el recurso o el medio que se utiliza para ese tipo de controles. En algunos países se insta por tener el habeas corpus como elemento para controlar el plazo razonable. En otros estados, por ejemplo, como Perú, contamos con una institución que se llama el control de plazos. El control de plazos es un instrumento que se puede plantear dentro del proceso penal ante el juez de garantías o juez de la investigación preparatoria, en el cual se hace un control formal justamente de los plazos legales, de los plazos convencionales establecidos o los plazos establecidos o utilizados por el fiscal para poder justamente desarrollar los actos de investigación. Es decir, yo podría decir, señor juez, el plazo legal venció. Ordénese fiscal, concluir con la investigación preliminar, que sustente lo que tiene en una formalización concreto. También se podría decir, señor juez de garantías, el fiscal ya agotó todos los actos de investigación que había dispuesto en sus disposiciones fiscales, no hay ningún acto de investigación programado. En este sentido, dado cuenta que todavía queda plazo, solicito que inste a que se concluya la investigación y se emita la decisión correspondiente. Es decir, no únicamente se puede controlar el plazo razonable por el plazo legal, o sea, plazo legal no es igual a plazo razonable. ¿Por qué? Porque en algunas latitudes puede ser que el plazo legal sea de, 1 año y medio de investigación, pero como dicen en el argot popular, no todos los delitos son iguales. Entonces, si se agotan ya los actos de investigación en 1 o 2 meses y no hay otra disposición fiscal que implique un acto de investigación que amerite justamente más indagaciones o más intervenciones fiscales, pues sencillamente el plazo razonable para esos actos de investigación ya feneció. Entonces es perfectamente invocable decir, señor magistrado, pues se cumplió con la finalidad de los actos de investigación, por favor ordénese la siguiente etapa del proceso. Este mecanismo evidentemente será revisado por el juez constitucional, el juez penal constitucionalizado y verificado con todos los elementos propios de la motivación en ese extremo. Eso es lo que podríamos conversar acerca del plazo razonable y su verificación constitucional dentro del proceso penal. Ahora pasaremos a hablar sobre las limitaciones de cómo se maneja la teoría del caso. Habíamos hablado que hay un tiempo justamente para realizar la teoría del caso y evidentemente este plazo está relacionado a los actos de investigación. Ahora nos toca hablar de en qué medida esta teoría del caso es debidamente sustentada o motivada por el fiscal. ¿Es que acaso el fiscal tiene el deber de motivar? ¿Es que acaso está obligado a tener que dar razones de los actos de investigación y la continuación, evidentemente, del proceso penal? Pues claro, es útil y necesario, tiene que realizarlo. ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo lo permuta? Estableciendo justamente una previa teoría del caso que
situación peruana se llama la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esta teoría del caso, pues evidentemente reúne en términos generales los tres elementos básicos de toda imputación, que es justamente los fundamentos de hecho, de derecho, justamente, y la incrementación, individualización de la participación del procesado. Lo que nos constriñe en este punto es establecer que dentro de la teoría del caso, evidentemente pueden percibirse ciertas deficiencias, y las deficiencias generalmente se pasan, evidentemente, por no saber individualizar la participación del imputado en el proceso penal. Unos dirán, vaya, si es una investigación, quizás en este punto no es necesario individualizarlo a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, qué no hizo? Bueno, eso pudiera darse en los indicios, en la primera, cuando se da recién la denuncia penal, pues eso puede ser justificable. Pero cuando ya superamos ciertas etapas del proceso penal, evidentemente camina el juicio, pues esa es la idea, según la investigación o el jus puniendi, pues ese nivel de concretización o de formalización tiene que ser aún más honda, es decir, aún más concreta. No se puede diferir el nivel de participación de una persona en un delito sin que se haya establecido, cuando menos, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo, dónde lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? Esos elementos. Entonces, estas preguntas guías, evidentemente van a estar refrendadas de elementos probatorios, es decir, actos de investigación que ya se han asegurado, ¿no?, que permiten esbozar que él ha tenido real intervención en los hechos que se han denunciado, ¿no?, verificados evidentemente con el nivel de colaboración y participación, y evidentemente establecer si es que hubo una jerarquía, pues dentro de esa jerarquía qué nivel o qué actuaciones se realizó evidentemente por esta persona. ¿Cómo es que lo preparó la versión del delito? En efecto. ¿Y por qué es importante? Dicen, se podría cuestionar, porque evidentemente en este punto de la situación ya hay una individualización, es decir, ya hay sujetos definidos sobre quienes van a continuar un proceso penal. Y evidentemente uno de los grandes principios o directrices que guían el proceso es el derecho de defensa. Derecho de defensa que se manifiesta incluso desde los actos de investigación, porque desde que una persona es citada como investigado, incluso a dar testimonio, pues evidentemente las garantías tienen que estar previstas. Es por ello que cuando a alguien se le toma una declaración, incluso en sede policial, pues se le lee un catálogo de garantías, ¿no? El derecho a ser asistido por un abogado letrado, el derecho justamente a no autoincriminarse, no tener una manifestación, ¿no?, restringida, bajo tortura, entre otras cosas más. Entonces, en este punto es a través de un mecanismo constitucional. En algunos sigue siendo el habeas corpus, en otros, por ejemplo, con Perú, pues tenemos la tutela de derechos, ¿correcto? La tutela de derechos, pues permite justamente hacer una verificación o control de esa motivación que establece el fiscal al momento justamente de sustentar la individualización de los imputados en el proceso penal. Es decir, dentro de esta parte del proceso vamos a verificar justamente el cumplimiento de la debida motivación de las decisiones fiscales, ¿no?, en atención al derecho de defensa, ¿correcto? Esto evidentemente no únicamente tiene repercusión y va relacionado con el tercer tema, ¿no?, que es el tema de las medidas de restricción personal. Es decir, cuando se solicitan generalmente prisiones preventivas, ¿no?, o comparecencias con restricciones, lo que generalmente se está restringiendo al imputado de forma adelantada, y ahí podremos debatir en un paréntesis luego, es que tenga que comparecer o someterse al proceso penal con limitaciones a la libertad individual. Hablamos propiamente de la libertad de tránsito, ¿correcto? Y con esto las otras libertades o derechos civiles que esto implique, pues obviamente el derecho de compra, si es que es recluido, pues no va a ejercer ciertos derechos como compraventa, entre otras cosas, salvo por delegatura o por potencias. Es otra cosa. Cuando uno sustenta ciertas medidas de restricción a los derechos individuales, como es la libertad individual, la motivación del pedido tiene que ser más profunda. Y generalmente, pues, son varios los presupuestos materiales que se pueden instalar al respecto. Uno generalmente que tiene que ver con la verosimilitud del derecho, ¿no?, que estará representado para el proceso penal con los graves y fundados elementos de convicción, es decir, el fiscal al momento de establecer ya los actos de investigación ha reunido ciertos indicios
que permiten establecer que existe una evidente, no necesariamente acreditada, vinculación de participación del imputado en los hechos que son materia del proceso penal. Y segundo, que es, más allá de la vinculación, es él quien ha tomado acción de ellos. Es decir, y los mismos al mismo tiempo reúnen las condiciones generales de tipicidad. En estos procesos, independientemente de los presupuestos, se critica que se estaría haciendo una especie de valoración previa a los elementos de investigación. Sin embargo, pues la doctrina ha sido concreta establecer que en este tipo de instancias, lo que se hace es una verificación formal de la actitud probatoria o actitud acreditativa de los elementos de convicción, porque no se someten justamente a un contradictorio de pruebas, es decir, no vamos a cotejar prueba con prueba, vamos a verificar si hay indicios de responsabilidad y de participación, y si es que hay o no otros elementos de descargo. Si hay contingencia, pues evidentemente los elementos de convicción no podrán ser ni graves ni fundados. Entonces, si no son graves ni fundados, pues evidentemente una medida de intervención en la libertad individual no sería razonable ni menos proporcional. En segundo término, pues está justamente la prognosis de pena, que es justamente una especie de cognición o propuesta de proyecto penal, proyecto de pena, que se va a imponer a la persona en el momento justamente de ser sentenciada. Generalmente es 4 años, cuando mínimo el extremo mínimo de la pena, y eso se ejecuta y se controla verificando formalmente cuál es el límite de años que establece como sanción penal los delitos en cada estado según el código referente. Y el tercer elemento, pues evidentemente está relacionado con el peligro en la demora, que es el periculum in mora, que está representado por el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Estos elementos, pues evidentemente son los más esenciales para verificar justamente si una persona va o no a comparecer el proceso, porque evidentemente si existen peligros de que esta persona, por su condición u otros elementos que se puedan demostrar en la audiencia de prisión preventiva, puede restringir los actos de investigación propuestos por Fiscalía, o al mismo tiempo esté en la aptitud de poder evadirse del país, sin que cuente con una especificación de arraigo laboral, familiar, domiciliario, entre otros, pues evidentemente existe un peligro latente de que pueda huir a la justicia y se torne ineficaz el proceso penal. En este punto, la adecuabilidad, como elemento de toda medida cautelar, implica una especial atención. Esta medida o el elemento de adecuabilidad surge justamente como el test de proporcionalidad dentro de las medidas de intervención personal. Fíjense, se puede invocar el principio de proporcionalidad al momento de cualificar si es que la medida, independientemente que sea comprensible la subsunción en los presupuestos materiales de la prisión preventiva, pues suponer que las mismas no adolecen de la suficiencia o no van a superar la finalidad que persigue el proceso penal si es que se interpone una medida de intervención personal de menor afectación, como es la comparecencia con restricciones, ¿no? Entonces, pues hay que delimitar, según sea el contexto, y eso es un tema de probanza, en qué medida la medida de prisión preventiva es o no proporcional al caso en concreto. Y para ello, pues se recurrirán a los 3 elementos clásicos que son principios que componen esta garantía, que es pues, el principio de idoneidad, de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Nótese que en este punto pues, se han manifestado diferentes aspectos constitucionales ya incluso en las medidas limitativas justamente de la libertad individual. A la par, pues obviamente están los procesos constitucionales, que no son materia de control en este punto, pero está obviamente la garantía del habeas corpus como acción constitucional remediadora. A diferencia justamente de los medios intraprocesales del proceso penal, el habeas corpus sí puede prever la nulidad de los actos procesales que han sido vulneradores de derechos fundamentales. Los remedios intraconstitucionales del proceso penal lo que prevén es una corrección de los actos procesales. Es decir, lo que se va a hacer no es nulificar una aparente transgresión de derecho fundamental, sino corregir, porque evidentemente lo que se prevé es continuar el proceso penal, no nulificarlo intraproceso, salvo que la afectación fundamental hubiera sido tal que permita decir ciertos actos han sido cometidos con vulneración de derechos fundamentales,
sobre todo los actos de investigación, y por ende no podrían generar convicción alguna en el debate probatorio, pero eso ya sería la invocación de otra garantía, como es justamente la del fruto de los árboles, del árbol prohibido, ¿no? Los frutos prohibidos, el árbol ponzoñoso, como dicen en otras teorías americanas. Corresponde ahora el último tópico, que está, y algo ya hemos adelantado, sobre la verificación del principio de motivación. La motivación propiamente como garantía esencial a lo largo del proceso, en todo el proceso de la teoría general del proceso, nos importa, tiene distintas manifestaciones y por ende, pues en cada sistema procesal o en cada espacio no se va a ver de la misma manera. El debido proceso justamente tiene distintas garantías intra, tal cual el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, pero de todas podemos invocar necesariamente quizás dos elementos. La motivación en sentido estricto, que tiene que ver con la verificación de los presupuestos formales, legales y materiales, de la tipicidad, la taxatividad, la legalidad y la constitucionalidad. Y por otro lado, la elucubración del derecho probatorio, la teoría de la argumentación jurídica. Claro, hablamos de esto porque, independientemente que a veces las tesis fiscales están revestidas de esta triangulación de derecho, norma y nivel de vinculación personal, no muchas veces esta teoría de caso está bien estructurada. De ahí que hay avisos en la motivación que pueden incluso objetarse la forma en la cual narra el fiscal los hechos. O sea, si hay incongruencia narrativa, que es distinto a la incongruencia por silogismo, ¿no? O sea, no hablamos propiamente del silogismo hipotético, o sea, premisa A, el tipo penal, premisa B, pues, los hechos imputados, C, subsunción, y se completa el silogismo. No hablamos de esa estructura, hablamos de la forma como se redactan las premisas para generar convicción justamente en la teoría fiscal. Es decir, la falta de coherencia narrativa como elemento justamente de verificación de la motivación prevé también un mecanismo de control para poder ser justamente revisado por el juez de garantías en el proceso penal. Y al mismo tiempo, evidentemente, pues tendría que ser restringido u ordenado al fiscal que se aclare, se explique, se complemente o se revise para que no quepa ninguna duda y evidentemente el imputado, al momento justamente de intervenir con su abogado, pues tenga el debido ejercicio del derecho de defensa en toda su amplitud. Qué crítico sería establecer que por una incoherencia narrativa en pleno debate del juicio oral, el diputado, el abogado se explica en cierta manera en base a lo que entendió de la tesis fiscal, pero el fiscal dice, no, lo que yo quiero entender es otra cosa, pero se objeta el mismo debate que la tesis fiscal no desprende ello por un contexto estrictamente de interpretación literal de lo que se transcribe justamente de la teoría del caso. Entonces, evidentemente el juez, en primera instancia, tendría que haber controlado ese aspecto, para que no quepe ninguna duda de qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está imputando, qué y por qué. Entonces, estas verificaciones de sintaxis, ¿no? Dentro de los párrafos que comprenden la teoría fiscal, tienen que ser claros. Evidentemente, las incoherencias por base de silogismo, que ya tiene que ver con la estructura propiamente de la argumentación jurídica, también tienen que revestir justamente una cuestión clara de evidenciar justamente el juicio de subsunción por parte de Fiscalía. Eventualmente no se hace ese tipo de verificaciones en la tesis fiscal. Lo que generalmente vemos, y esto es un grave error a veces de los persecutores penales que no se ha debido trabajando de cierta manera, hacen un mero relato de hechos, luego un relato de pruebas, cada prueba con lo que aparentemente prueba, valga la redundancia, y luego una conclusión, que es la verificación del tipo penal. Difícilmente se ve o se prevé que haga un juicio de subsunción el fiscal respecto a los elementos del tipo penal, elementos del tipo penal, con los hechos esbozados en la tesis fiscal, o los hechos investigados o más son los hechos acreditados. Entonces, esa triangulación que debería verificarse entre hecho, prueba y norma, difícilmente lo vemos en las latitudes de la teoría del caso propuesta por el Ministerio Público y evidentemente tiene que ser controlada. Esto también tendría un mecanismo que es la tutela de derechos dentro del proceso o verificaciones de otros instrumentos procesales que pueden darse en otras latitudes de países latinoamericanos. Luego, finalmente, para ir concluyendo este tema,
lo que podemos apreciar es que la debida motivación también pasa por la elucubración de lo que Ronald Dworkin nos comentaba acerca de los casos complejos. En la cuestión de los casos complejos, por Ronald Dworkin se establecía que difícilmente a veces se puede establecer consecuencias jurídicas válidas cuando la preexistencia de las condiciones legales no son adecuadas o no son claras. Y esto pasa generalmente con los tipos penales en blanco o los tipos penales por remisión. Evidentemente, cuando existen esta clase de tipología penal, lo que se hace es lindar o recurrir a otro ordenamiento extrapenal, como es, por ejemplo, el derecho administrativo en eventuales casos, para poder cualificar los hechos, sobre todo, por ejemplo, delitos tributarios, medioambientales, entre otros más. Entonces, se delega la posibilidad de cualificar los hechos para darle esa apariencia legal. Entonces, en ese sentido, esta disquisición o esta separación del control de la verificación sustancial de los hechos, pues tiene que estar justamente clara, revestida en una norma administrativa que permita delimitar adecuadamente cuál es el nivel de participación o el nivel de injerencia que está permitido por la sociedad en ciertos bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. Y en este punto, pues la verificación de esta motivación debe que estar prevista en la teoría del caso fiscal. Caso contrario, pues no podríamos interpretar, o los mismos imputados, tratar de inferir o abstraernos, mejor dicho sería el término más adecuado, abstraernos, en realidad para tratar de decir qué es lo que quiso decir el fiscal. Entonces, eso no es permisible, pero sí es controlable, evidentemente, bajo la invocación de la garantía de la debida motivación, que, según los principios del derecho penal, estaría reflejada en la imputación necesaria o imputación mínima, ¿no? Dentro justamente de los principios penales. Como verán, señores, en este punto de discusión, el proceso penal como tal, y evidentemente la carga del juez de garantías, invoca ya no únicamente conocer tipos penales, que era la posición clásica de revisión judicial que teníamos hace algunos tiempos, sino que también ha adoptado mecanismos intraprocesales que permitan corregir algunos atisbos de vulneración a los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que evidentemente tienen especial trascendencia porque van a surgir o van a permitir establecer si es que una persona debe o no comparecer o soportar el ejercicio del jus puniendi por parte del Estado. No es poca cosa. Entonces, estas restricciones individuales, medidas de investigación, motivación, entre otras cuestiones que hemos debatido, dan y subyacen a entender que la constitucionalización, o el fenómeno del constitucionalismo, ha sido bien recibido en los procesos penales. Sin embargo, de nada serían invocables si es que previamente el juez de garantías no ha podido establecer también, obviamente en su disposición judicial, en su resolución judicial, un adecuado examen de todas las condiciones necesarias para poder legitimar las intervenciones fiscales, tanto a nivel investigativo como a nivel justamente de limitación de libertades o derechos fundamentales en aras de la averiguación de la verdad. Quiero finalmente agradecer a cada uno de los compañeros, el público que nos visita, el país de Ecuador, México, Argentina, Guatemala, Perú, ¿no? Chile, Nicaragua, entre otros países que nos acompañan y otros más que, bueno, por el tiempo no los puedo nombrar. Es un gusto siempre compartir estas ideas con ustedes y créanme que le digo como decía Binder, ¿no? Este camino de la constitucionalización del proceso penal recién está empezando. Recién estamos adentrándonos en un adecuado control constitucional dentro del proceso. La finalidad de todo proceso penal, si bien cierto parte por la averiguación de la verdad y al mismo tiempo pues la reivindicación del imputado, también implica al mismo tiempo tener un proceso incólume que no trascienda o no revierta sobre texto de la sanción por sancionar del Estado. Tiene que verse justamente un adecuado respaldo de las garantías fundamentales que tiene el imputado y en la gravedad al mismo tiempo en la averiguación de la verdad, tanto como la participación efectiva justamente de los recursos, de las medidas de control, a la par justamente también de los remedios o las actividades que puede concesionarse al Ministerio Público también, siempre y cuando respete las garantías que hemos analizado en la sesión del día de hoy. Les agradezco nuevamente su concurrencia y su visita. Esperamos que puedan compartir esas ponencias
y quedamos listos, supeditos, para poder justamente continuar con este ciclo de conferencias de garantías fundamentales. Conmigo ha sido hasta el momento. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.